Entonces vamos a pasar al doctor Iván Ortega Garrido, que nos va a contar todo sobre el tema. Y llegó el momento de consulta preventiva. Claro que sí, queremos dar la bienvenida en este momento a nuestro querido doctor Iván Ortega Garrido, ginecólogo. Y siempre tengo que leer, doc, porque yo no sé por qué le cambio, le doy la vuelta hacia su apellido. Primero le digo Garrido y después le digo Ortega, así que tengo que leerlo para decir bien. Doc, es un gusto que esté junto a nosotros el día de hoy, como todos los martes. Vamos a hablar de un tema súper importante y súper como tabú también, ¿no? Porque como mujeres hemos escuchado muchísimo tiempo hablar que las hormonas son malas, que no es recomendable, que tal vez en ciertos casos, pero en general que es malo porque hasta nos podría desarrollar un cáncer. Está aquí el doc para hablarnos precisamente de ese tema y tal vez sacar todos esos mitos que tenemos instaurados, doc. Bienvenido. Gracias, y sí, es un tema súper importante hablar de las hormonas tanto en mujeres y también un poco en hombres, ¿no? Ajá. Cuéntenos, doc, si hablamos de hormonas, ¿a qué nos referimos? A ver, en hormonas básicamente en las mujeres, y lo que saben tener miedo es, a ver, hay hormonas para mujeres en edad fértil y hormonas para mujeres que están más bien ya pasada la menopausia. No es lo mismo, la cantidad especialmente del estrógeno va a cambiar en las dos. La mujercita que está en menos de 50 años va a necesitar un poquito más de hormonas y la paciente que se encuentra más de 50 va a tener menos. Ahora, depende la cantidad. Si una paciente viene a mi consulta, yo le digo, ¿con qué quieres cuidarte? Por ejemplo, hablemos de la persona que tiene menos de 50 años. Tenemos tabletas y dentro de las tabletas tenemos para las olvidadizas, porque hay veces que uno se puede olvidar. Si te dicen tomar 21 y descansar 7, prácticamente te puedes olvidar. Pero tenemos, por ejemplo, de 28, aquella mujer que dice, sí me gustan las tabletas, pero quisiera tomar todo el rato. Hay mujeres que les gustan las inyecciones y hay una inyección cada mes, o también hay la trimestral. Pero hay mujeres que dicen, doc, yo no tolero mucho las hormonas, son muy sensibles. Y para ese tipo, por ejemplo, tenemos dos importantes, que es el primero, el anillo, que dura un mes dentro de la vagina de la mujer, y que es un parche que se puede poner en diferentes partes del cuerpo. Ahora, si la paciente dice, no, yo quiero algo más a largo plazo, tenemos también la T hormonal, que es una T que dura aproximadamente 8 años. Es importantísimo eso. Entonces esto básicamente, si se dan cuenta, las mujeres tienen para escoger, ¿no? Y precisamente de eso vamos a ver una nota en este momento, mi querido doc, porque vamos a conocer cuáles son estas hormonas que más utilizan las mujeres en nuestro país. Veamos. En Ecuador, el uso de hormonas ha dejado de ser un tema exclusivo de tratamientos médicos. Hoy hombres y mujeres recurren a terapias hormonales por distintos motivos, desde equilibrar el sistema reproductivo, tratar la menopausia o la andropausia, hasta mejorar el rendimiento físico o la apariencia. En el caso de las mujeres, los tratamientos con estrógeno y progesterona siguen siendo comunes para aliviar los síntomas de la menopausia o apoyar procesos de fertilidad. Mientras que en los hombres, la testosterona se utiliza como parte de terapias de reemplazo hormonal, muchas veces buscando recuperar masa muscular, energía y líbido. Pero más allá de los fines médicos, crece el uso de hormonas con fines estéticos. Muchas personas recurren a tratamientos hormonales sin supervisión profesional. Según datos, al menos el 40% de personas usan hormonas y la mayoría lo hace sin acompañamiento médico. El uso desinformado puede provocar consecuencias graves, desde trombosis y problemas hepáticos hasta alteraciones psicológicas. En este contexto, es importante estar informados en torno a su uso y buscar una guía médica. Informó María Augusta Rubio. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Iván Ortega y tenemos una pregunta bastante común en este mundo es, ¿qué tan cierto es que las mujeres que consumen este tipo de hormonas tienden a subir de peso súbitamente? A ver, aquí hay algo de mito y algo de verdad. Las hormonas pueden hacerte subir de peso no directamente, sino que muchas veces lo que pasa con las hormonas es que puede afectar al centro del apetito y obviamente las pacientes empiezan a comer más. Ahora bien, ahora hay medicamentos más actuales, hay progesteronas mucho más actuales que no afectan el centro del apetito. Por ejemplo, el implante que dura en las mujeres 3 años. Este implante, por ejemplo, a una paciente que es obesa o con sobrepeso, en lo personal yo no le pondría.
porque esta es una de las que puede afectar al centro del apetito y la mujer que hace, come más y puede subir de peso. Ahora, Doc, ¿cómo una mujer puede escoger las hormonas adecuadas para? Siempre es importante y siempre es recomendable ir donde el especialista para que el especialista le haga exámenes. Por ejemplo, cuando yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas, lo que me pasó fue que empecé a menstruar 2 veces al mes y tenía un sangrado más abundante. Y de hecho, yo dejé y nunca más me cuidé porque me dio miedo. Ya lo mío era, ya me cuidaba de otra forma, pero en realidad a mí sí me dio muchísimo miedo. Pero es parte de lo que me sucedió a mí, debía continuar y se iba a regular, o en realidad yo no fui donde el doctor, yo solamente escuché, sí, pastillas, las pastillas para cuidarse y empecé a consumirlas. O tal vez no era lo adecuado para mí. ¿Cómo usted como especialista encuentra las hormonas adecuadas para cada mujer? Topaste un tema importante. A veces las mujeres vienen a la consulta y lo primero que hay que hacer es una historia clínica. La edad. No es lo mismo una paciente de 16 años, por ejemplo, que una de 40. Entonces, hay un anticonceptivo para cada tipo de paciente. Ahora bien, todas las hormonas generan efectos molestosos a veces los 3 primeros meses. Recuerden eso, los 3 primeros meses. A veces los médicos no decimos esto. Yo siempre les digo, guerra avisada no mata gente, como decía mi mamá por ahí. Pero es cualquiera. ¿Cuáles son los que menos efectos te pueden dar? Los que menos hormona tienen, como el anillo y el parche. Pero básicamente recuerda, ¿qué puede pasar? Lo que a la Cari le pasó. Puedes menstruar 2 veces en el mes o lo contrario, no te baja la regla y dices, doctor, creo que me falló el anticonceptivo y me quedé embarazada. Entonces, eso es importante, así que no tengan miedo. 3 meses y luego ya tiene que parar todo eso. Doctor Iván, bastante interesante en realidad el tema. ¿Cómo puede uno controlar específicamente eso? ¿Ya decidió bien qué hormonas usar? Ahora, ¿con qué debe acompañarlo para que no tenga estos efectos secundarios que muchas veces tienen miedo las mujeres de que les va a pasar 1000 cosas? Básicamente, a ver, siempre les digo, ya tenemos que tener canal abierto con su médico. Si es que no tienen canal abierto con su médico, cambien de médico. Es importante que te digan para saber nosotros qué efecto secundario es tolerable y cuál no es tolerable. Por ejemplo, que una paciente te diga que está manchando con el implante 15 días, hay algo que hacer. Si es que es 1 día, 2 días más, no pasa nada. Los dolores de cabeza, nosotros mandamos analgésicos, la náusea y el vómito, que es común, se manda un antiemético. Pero básicamente siempre comuniquen a su médico, porque, por ejemplo, la trombosis. La trombosis, ojo con ese, es el principal factor de riesgo de un estrógeno, pero no tengan miedo. No significa que te va a dar trombosis, es bien bajo el riesgo, pero hay pacientes que tienen riesgo de esto y cuidado con eso. Entonces, claro, la paciente dice, tengo caliente mi pierna, se me está hinchando. Puede ser trombosis, obviamente, de la pierna y en ese caso sí es algo urgente que hay que tratar. Entonces, siempre comuniquen al médico, por más que tú creas que es algo leve, el médico te va a decir si es que es leve o no. Aquí tenemos una pregunta de una amiga televidente y dice, hola, les felicito por su programa, muchísimas gracias. Dice, hace 2 años le hicieron una histerectomía, si está bien dicho, doctor, ya. Y me recetaron microginón como método de reemplazo hormonal. Tengo 38 años y conservo un ovario. Me gustaría saber qué exámenes debería realizarme para saber cómo están mis hormonas, pues después de la histerectomía he bajado demasiado de peso. Mi peso actual es de 35 kilos. 35 kilos. No, mi peso es de 35 kilos. Debe dice, estar algo, no les agradeceré inmensamente que me ayuden con la respuesta. O tal vez bajó 35 kilos. Puede ser no sé, eso podría ser. A ver, la histerectomía no afecta al peso, primera cosa. Segundo, te han hecho súper temprano, 38 añitos. Debe ser algún cuadro muy severo para que te hayan sacado. Me parece bien que esté tomando microginón porque le han dado a una mujer que menos de 50 años le dieron un anticonceptivo como estos, con combinado. Hasta los 50 años se puede tomar esta dosis porque están jóvenes. Pasados los 50 ya se hace un cambio. Si la paciente necesita, se da otro tipo de hormona. Aquí nos dicen, doctor Iván, excelente su explicación, muy siempre sin tapujos. Yo tengo principios de menopausia, ¿puedo tomar hormonas y cuáles? Me hice una histerectomía también y subí mucho de peso, tengo 48 años. A ver, de por sí la menopausia puede hacer que subas de peso porque se empieza a acumular grasa donde no tiene que acumularse y por eso es el ejercicio que hay que hacer. Ahora, tienes que utilizar hormonas siempre y cuando tengas síntomas. Recuerden esto, pacientes que están en la menopausia, si no tienes síntomas, si no tienes calores, sudores, palpitaciones, estás llorando a cada rato, te peleas con todo el mundo, no necesitas hormonas, solo se da a la paciente que realmente necesita. Perfecto, ahora nos vamos también por el otro lado. En la nota también escuchábamos, Doc, que mucha gente es automedicarse también con las hormonas. Sí. Se automedica, pero no solamente para esta parte de hormonal, tal vez no quedarse embarazada, sino dentro del ejercicio para crecer un poco, las mujeres un poquito de testosterona también para ver si me crecen un poco más las piernas y estar como Mr. Glúteos. Eso no funciona, es bueno, no es bueno, Doc, es recomendable, no es recomendable, se puede hacer con la ayuda de un especialista o de plano
no? A ver, esto es importante más que nada para los hombres. Los hombres son los que más utilizan testosterona y anabólicos. Y el principal problema de utilizar de manera inadecuada es que tu muchacho se caiga. Ese es uno de los problemas que puede pasar. Cuidado con esto. Esto tiene que seguir. Yo veo que muchas veces en los gimnasios, sin ser médicos, los del gimnasio les prescriben, entre ellos mismos se pasan entre amigos, y luego tenemos infertilidad en varones, hay atrofia testicular. Acuérdense de esto, te pueden salir chichis. Los hombres también empiezan a salirles de, no es músculo, les empieza a crecerles mamas, empieza a generar calvicie. Entonces, mucho cuidado. No se debería, a ver, como médicos nosotros no recomendamos el uso de anabólicos o de testosterona, sino en casos que requiera. Pero claro, todo el mundo quiere ser tuco. La recomendación es que básicamente lo hagan de manera natural, con mucho ejercicio y proteína. Como médicos, nunca vamos a recomendar utilizar anabolizantes. Exactamente, doctor Iván. Y esto en el mundo de los gimnasios específicamente se lo ve bastante. Y como mencionaste antes, el mismo entrenador que tiene un canguro saca una inyección y se la vende al... No, eso no funciona de esa manera. ¿En qué casos sí se recomienda, por ejemplo, el uso de testosterona? Por ejemplo, hay veces que los hombres tienen disminuida la testosterona, los jovencitos están quedando muy pequeños, están quedándose muy flaquitos, y en ese caso el endocrinólogo te hace una evaluación y realmente se ve si es que se necesita. Por ejemplo, cuando hay pérdida muy fuerte de músculo, estamos hablando de pacientes que tienen algún problema en el que requieran un poco de testosterona. Hormona de crecimiento, también sé que están utilizando hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento puede hacer que se te agrande cierto tipo de miembros más. Entonces, cuidado con esto. Entonces, siempre, antes de cualquier cosa, si es que alguien te dio en el gimnasio, ve primero con un médico. ¿Con cuál? Endocrinólogo. Ellos son los que saben de eso. Aquí tenemos más preguntas de nuestros amigas televidentes. Es muy común esta histerectomía, Doc, ¿verdad? Porque dicen, buenos días, chicos. A mí también me hicieron una histerectomía parcial por miomas. Yo todos los años me hacía revisar y el último año empecé a consumir pastillas anticonceptivas. A los 6 meses me empezó a dar molestias en el abdomen y resulta que uno de los miomas había crecido 11 centímetros. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden hacer que los miomas crezcan? Buena pregunta. No hay todavía un estudio científico que diga ni que le haga disminuir el tamaño ni que le haga crecer. Más bien nosotros damos los anticonceptivos para, o con qué fin mandamos a veces inclusive tabletas, yo lo hago para disminuir el sangrado que puede provocar los miomas, pero no le echemos la culpa a las tabletas o a las inyecciones o al parche con relación a los miomas. Y de hecho, Doc, también yo tengo ovario poliquístico y a mí me mandaron pastillas anticonceptivas para, no sé, si reducir o eliminar, no sé cuál sea eliminar. Pues sí, viene a ser, sí, eliminar. Disolver, no sé, sí. ¿Es correcto? ¿Eso es algo normal que sucede? Totalmente. Los anticonceptivos hormonales no solo te van a servir para evitar embarazos no deseados. Tenemos muchas funciones como controlar sangrados, disminuir el hirsutismo y el acné y básicamente el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no tiene cura el ovario poliquístico, pero lo que hace es eliminar los quistes, así es. Aquí nos dicen, buenos días, chicos, una pequeña duda para el doctor. Yo tengo 37 años y nunca he usado ningún método anticonceptivo hormonal. Me cuido con el método del ritmo. Mi pregunta es, conforme a mi edad avance, ¿hay posibilidad de que mi periodo se haga irregular y por ende mi emitido pudiera fallar en mi método pudiera fallar en algún momento? A ver, realmente no, si es que se ha estado haciendo un buen seguimiento de los naturales, cuidado, se ve que es muy regular para usar el método natural porque tiene una falla de hasta el 20%, pero no necesariamente. A ver, claro, va a llegar una edad, 45, 46, 47 años, donde se entra a la transición a la menopausia, no necesariamente la menopausia, donde empiezan a haber irregularidades en la regla y cada vez se van espaciando. Ahora, Doc, ¿qué tan bueno, malo, común, no común es que las chicas utilicen métodos anticonceptivos? Los anticonceptivos son buenos porque te ayuda a disminuir, como les vuelvo a repetir, disminuye el volumen de sangre, te regulariza, te quita el acné, te ayuda a disminuir el vellito. Además de eso, controla el dolor de la endometriosis. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos. El beneficio sí lo está. ¿En quiénes hay que tener cuidado? En pacientes que tienen factores de riesgo, como herencia de cáncer de seno, que tengas cáncer de seno, obviamente no puedes usar hormonas, o que tengan tendencia a hacer trombosis. En esas pacientes no, pero de ahí todas las pacientes podrían utilizar, ¿hasta qué edad? 50 años. Perfecto. Doctor, hay una pregunta muy frecuente en el tema de las mujeres que están entrenando. ¿Tiene algo que ver, es mito o es realidad el tema de la energía cuando están tomando esto? Muchas mujeres dicen que se quedan sin energía cuando están consumiendo estas pastillas. ¿Qué es lo que puede? Topaste un tema chévere.
¿Qué pasa con los anticonceptivos? No tanto la energía, sino que el anticonceptivo a veces genera, al inicio especialmente, desbalances emocionales. El momento que te genera desbalances emocionales, te despiertas con ganas de no hacer nada y dices, no quiero ir ni siquiera al gimnasio. Por ese lado, pero siempre les tranquilizamos que máximo tiene que durar 3 meses. Si te está durando más de 3 meses, es momento de hacer un cambio del método. Buenos días, por favor, una consulta para el doctor. ¿Tengo algún problema si llevo tomando hormonas por un largo tiempo? En mi caso, tomo hormonas de diferentes marcas desde los 17 años porque tengo ovario poliquístico. Ahora tengo 33. Si las dejo de tomar, no me llega la menstruación por ese motivo. ¿Debería seguir consumiendo o parar? Exacto, Cari, ahí está una de las cuestiones. Si se dan cuenta, síndrome de ovario poliquístico no tiene cura. En algunas pacientes se estabiliza. ¿Cuál es la respuesta? Sí, puedes tomar el tiempo que quieras, siempre y cuando no se te aparezca algún factor de riesgo en el transcurso. O sea, por ejemplo, presión alta, te subiste mucho de peso y fumas. Estos 3 factores de riesgo hacen que nosotros como médicos quitemos. Pero si no tienes nada de esto, continúa. Doctor, una consulta. Tal vez si nos puede dar 3 consejos muy puntuales para que de verdad les dé miedo a la gente el automedicarse o el medicarse con una persona que no es profesional en esto. 3 cosas que les puede pasar a hombres y a mujeres. A ver, de manera inadecuada puede primero generarte que la regla constantemente. La segunda, que te puedas quedar embarazada, lo básicamente porque no estás utilizando de manera adecuada. La tercera, que estés utilizando una hormona que te vaya a hacer subir de peso porque empiezas a comer más. Entonces esto es muy importante. Y en la cuestión de los hombres, recuerden, disminución de la libido, inclusive les puede disminuir el tamaño, no les va a funcionar. Y lo siguiente, te va a salir chichis, así que cuidado. A tener muchísimo cuidado, y en el caso de las mujeres también, ¿no? La mandíbula se hace mucho más gruesa. La voz se les hace súper gruesa. ¿Qué pasa? El clítoris también se crece. hipertrofia, exactamente. Ay, sí. Dice, voy a dejar esta pregunta para el Doc. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos y el Doc la responde. Dice, buenos días, excelente programa. Tengo 44 años, siempre he sufrido de anemia porque mis periodos son abundantes. Mi pregunta es, en los últimos 3 meses, antes de que venga mi periodo, tengo mucho dolor en la parte del corazón. ¿Qué puede ser? Nos vamos a ir a la pausa comercial, mi querido Doc. ¿Tiene relación? ¿No tiene relación? Vamos a continuar resolviendo sus inquietudes, así que continúe escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp, que seguramente está en pantalla en este preciso momento. Pausa cortita y nosotros ya regresamos con más. No se olvide, Doc, lo que le pregunté. Ya, muy bien, ya venimos. En Saboreando la Mañana. De vuelta con el doctor Iván Ortega. Le hicimos una pregunta que en realidad es bastante peculiar, doctor, si nos la puede contestar, porque en realidad hay muchas preguntas similares así. Haciéndoles de acuerdo, mujer de 44 años que le han dado tratamiento para disminuir el volumen de sus sangrados porque tenía anemia, pero hace 3 meses dice que empezó a dolerle el pecho. Tranquila, el dolor en el pecho no tiene que ser en este caso por los anticonceptivos, probablemente tengas algún tipo de neuritis, entonces ve con el médico para que te revise. Muy bien, tenemos más preguntas de nuestras amigas televidentes y dice, buenos días, doctor, excelente tema, tengo 43 años y tomo... No voy a decir la marca, ¿cómo se decía? Un anticonceptivo combinado. Eso, anticonceptivo combinado. Hace 22 años realmente nunca he tenido inconvenientes. O sea, los uso tanto como método anticonceptivo y como hormonas. Pero debo seguir tomando porque mi ginecóloga me dijo que probablemente ya empiezo con un síntoma de la premenopausia. Esta es una buena pregunta. A ver, ¿te ha ido bien con los anticonceptivos? Si es que no has casado a los 50 años, puedes seguir tomando porque hay casos que se quedó embarazada una paciente hace poco tiempo de 49 años. Ojo con esto. Entonces, si no tienes ningún problema y yo leí la marca que estás tomando, tranquila, así que puedes seguir usando. Perfecto, continuamos con más mensajes y dice, buenos días chicos, una consulta para el doctor. Me hicieron una esterictomía. Esterictomía. ¿Sí? Esterictomía hace 10 años y jamás me dieron algún medicamento porque según tengo los ovarios, pero lo malo es que he engordado y tengo mucho acné. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tengo 44 años. Perfecto, le sacaron el útero pero le dejaron los ovarios, por eso no necesito hormonas. Ahora, si te viene acné es importante que te hagan una ecografía, probablemente tengas quistes y por eso es del acné, así que sí hay tratamiento para eso. Doctor, ¿cómo se puede controlar en el tema muy específico de esto que le sale acné? El apetito se incrementa vorazmente y por eso suben de peso. ¿Hay algo que puedan hacer muy puntual para que esto se controle? Con pacientes que están tomando hormonas o independientemente. Pacientes que se están tomando hormonas. Se cambia la hormona. A ver, 3 meses nosotros como médicos podemos tolerar que haya esos efectos. Pero si después de 3 meses tú sigues y estamos viendo que subes de peso,
te saco el implante, te retiro las inyecciones, te cambio. Por eso es importante que siempre, después de 3 meses, acudan del médico para valorar qué pasó en esos 3 meses y ver si es que seguimos con ese anticonceptivo o lo cambiamos. Dice, buenos días, tengo una hija que tiene 15 años de edad y sufre de muchos cólicos y siempre que está con el periodo suele vomitar. Le llega 2 veces al mes y sufre mucho de acné. ¿Qué me recomienda para esto? Por favor, ayúdeme. ¿Es recomendable hormonas? Puede tener 2 cosas aquí. La primera, dismenorrea primaria, que comienza desde muy jovencita, y la segunda, síndrome de ovario poliquístico. Para los 2 casos le puede servir hormonas. Llevar al médico, no se automediquen, pero el médico de ley le va a dar hormonas, le va a servir. Tenemos una pregunta muy frecuente en las mujeres cuando les llegue el periodo. No necesariamente están tomando hormonas, pero ¿qué se puede hacer para esos días que hay mujeres que les coge demasiado feo? Y son 5 días que literal no pueden trabajar, no pueden entrenar, no pueden hacer nada. A ver, cuando es el cólico o la dismenorrea que se llama, si es que es muy intensa, ojo con la endometriosis, que es una enfermedad que puede generar que el endometrio, la parte que menstruas, crece en cualquier parte del cuerpo y eso puede generar infertilidad. No le dejemos pasar por alto, no se aguanten los cólicos. Si es que es leve, probablemente nosotros mandemos solo antiinflamatorios, pero si es que no te sirve la pastilla que estás tomando para el dolor, probablemente sí es necesario que tomen anticonceptivos. Buenos días, quisiera preguntarle al doctor, en mi caso me detectaron 3 miomas y un quiste en el ovario y me iban a sacar el útero, pero me revisó otro médico, otras doctoras y me dijeron que no me saquen el útero, que mejor tranquilamente me pongan inyecciones anticonceptivas y con eso me ayudó para los sangrados, porque estuve casi 1 año y medio con muchísimo sangrado, que eso ocasionó que me dé anemia y desde que me pongo las anticonceptivas hasta ya voy usando 1 año, me ha quitado el sangrado, los dolores y estoy bien. No sé si no me he vuelto a hacer. A ver, ¿debería seguir con las inyecciones o suspender las inyecciones y primero hacerse un examen? A ver, es importante que cada 6 meses, si es que tienes miomas, te hagas ecografías. Pero qué bueno que te ha ido bien con los anticonceptivos, porque nosotros antes de operarte, lo primero que hacemos es tratar de ver cómo te libramos de una cirugía, por costos y por obviamente el riesgo que puede haber. Entonces, probablemente tenga miomas pequeños, que por eso es que se corrigieron con los anticonceptivos. Dice, doctor, mire, dice, buenos días, al doctor, no tengo ovario poliquístico, pero solo menstruo entre 2 y 3 veces al año. Ya me han hecho exámenes y no hay nada. Cuando menstruo me llega abundante. De adolescente siempre me daban mareos y vómitos y desde adolescente mi periodo ha sido bastante irregular. Siempre me han dado pastillas, pero las náuseas y el vómito se han ido. Hace 1 año tuve un periodo de casi 1 mes. ¿Esto es normal, ¿no? No es normal. De ley tiene que tener algún desbalance hormonal. A ojo que hay veces que las hormonas salen todas normales y puedes tener desbalance hormonal. Ella es candidata para utilizar hormonas por mucho tiempo sin ningún problema. Dice, buenos días al doctor y también al panel. Muchas gracias por escribirnos. Un abrazo. Por favor, su ayuda. Hace 13 años me sacaron el útero, pero no los ovarios y desde hace 4 años tengo sofocos. A partir del año pasado he subido de peso hasta llegar a obesidad, 83 kilogramos. ¿Tiene algo que ver mi subida de peso con la menopausia? Sí, probablemente. Sí y no. La primera es probablemente no estabas haciendo ejercicio antes y peor ahora estás después de la menopausia tampoco. Entonces el ejercicio siempre hay que hacerlo. La dieta es importante. Y en la menopausia sí se tiende a subir más de peso. Ojo, el útero no tiene nada que ver con el peso. Esa es una pregunta que me saben hacer. El útero solo es un órgano que prácticamente te ayuda a menstruar y que es el reservorio de los bebés. Pero quien se encarga del control hormonal son los ovarios. Doctor, una consulta más que es bastante frecuente en esto. ¿Las mujeres deberían entrenar cuando están en su periodo? La pregunta viene porque muchas mujeres dicen, no, esta semana no entreno, no hago dieta, no como, no hago nada de lo que normalmente hago, porque no puedo. La respuesta es sí pueden, y ahora con la copa menstrual, mucho mejor que con un protector te puedes colocar y puedes hacer ejercicio, ayuda, porque acuérdense que pueden tener cólicos y haciendo ejercicio aumentan las endorfinas y esto ayudaría muchísimo más bien a disminuir los cólicos, así que hagan nomás todo el año. Es bastante importante que lo recuerden, porque en el gimnasio vemos que muchas mujeres esa semana se desaparecen. Y les escribimos, les llamamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos dicen, no, es que el doctor me dijo que con el periodo no haga nada. No, para nada. Y tal vez bajar un poquito la intensidad si no te sientes tan fuerte, pero yo creo que parar, no, al menos si no tienes un cólico muy fuerte, ¿no? Porque si tienes un cólico que incapacita y que no puedes, obviamente vas a detener. Pero de ahí el resto de mujeres sí podemos, chicas, vamos que sí podemos. Por favor. Tenemos una pregunta, Doc, y dice, buenos días, mi esposa tiene 55 años, se le bajan las pulsaciones del corazón entre 40 y 45 en las mañanas. Ya le
hicieron chequeo con el cardiólogo y no se encontró nada. Indicaron que puede ser un problema hormonal. ¿En realidad puede ser, Doc? A ver, sí podría pasar. Si es que ya el cardiólogo le hizo electrocardiograma y todos los exámenes habidos y por haber cardiológicos y todo salió normal, probablemente sí sea hormonal y capaz que también tiene que ver con que se esté sintiendo un poco mal, no quiere hacer nada, llanto fácil. Puede ser que necesita un psicólogo en ese caso. Mira tú. Muchísimas gracias, doctor. Tuvimos con nosotros al doctor Iván Ortega. Bastante constructiva esta entrevista, creo yo. Aquí dice, quiero saber qué está aquí pasando solamente un ratito dice, también denle una gorrita al Doc que se está quemando. Sí se puso bloqueador, Doc. Tarde, Por suerte sí ya. me puse Ya, sí se bloqueador. puso bloqueador. La próxima eso le es damos bueno. gorrita. Sí, ¿Qué Doc, está tiene toda la pasando con razón. el cumpleañero? ¿Qué está Gracias, pasando Doc. con